Cuando nos relajamos y tenemos más tiempo, una buena opción son los festivales de verano. Uno de los de más solera y arraigo es el Festival Grec de Barcelona, que llega a su 36ª edición. Desde que Yago Pericot diseñara este primer cartel del Festival Grec de Barcelona, ha llovido mucho. El Grec es el Festival Internacional de Barcelona, es un festival que lleva desarrollándose desde 1976, cuando la Asamblea de Actores, Directores y Profesionales del Espectáculo decidió empezar una manifestación cultural abierta a toda la ciudad y a todas las tendencias. Y es un festival que acoge espectáculos de teatro, de danza, de circo, de música, de performance y además una serie de actividades relacionadas con el mundo del espectáculo para atender todas las necesidades de los espectadores y para realmente involucrar a esos espectadores en el marco del festival. Un amplio abanico de propuestas para todas las medidas y expectativas, una oportunidad de ver espectáculos internacionales y también lo que se cuece aquí. El objetivo del festival es ser un poco una ventana abierta para que los ciudadanos de Barcelona y todos aquellos que quieran visitarnos puedan acceder al conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo de las artes escénicas alrededor del mundo. Y también que puedan finalmente conocer los estrenos que se van a producir un poco dentro del festival, en todos los campos del espectáculo, y que probablemente circularán durante la temporada siguiente o se verán la temporada siguiente en teatros de Barcelona, de Cataluña y del resto del país. Los tiempos cambian, cada nuevo director del Grec le da su particular impulso. Este año Ramon Simó ha tomado las riendas del Sátiro estivo. Lo que estamos intentando es programar espectáculos que estén cerca de los espectadores, y esa cercanía con los espectadores la buscamos a través de espectáculos que expresen la realidad contemporánea, pero que busquen también expresarla por medios contemporáneos. Esto supone, finalmente, que entramos en proyectos de producción y de coproducción internacional con compañías que están trabajando en este ámbito o con teatros o festivales que están trabajando también en este ámbito. Quizás lo más hermoso del Grec es que siempre ha sido un festival con un profundo arraigo en la ciudadanía. Ayudar a conseguir que las artes escénicas sean algo más cercano para los espectadores, cada vez más cercano y cada vez más habitual.